Bueno, me da mucho gusto que estén aquí esta mañana, que hayan hecho el esfuerzo de poder estar aquí. ¿Quién vino la semana pasada? ¿Sí, todos? Qué bueno. Entonces, ¿aprendieron algo? ¿Sí? ¿O no aprendieron nada? Ok. Bueno, la semana pasada nuestra serie es la última oración. Sí, estamos hablando de Juan 17. ¿Sale? La semana pasada Alex tocó los primeros 5 versículos de esta serie. La semana pasada aprendimos que de la manera que él oraba por él estaba glorificando al Padre. ¿Sale? ¿Sí están conmigo? Ok. Si quieren, vayan abriendo su Biblia en Juan 17 antes de que empecemos. Igual si estás en el WhatsApp, abre tu Biblia en el teléfono. Solo es media hora, no es más, media hora, 45 minutos, que me pongan de su atención. En estos siguientes versículos de Juan 6, de Juan 17, del 6 al 19, Jesús ora por los discípulos, ¿sí? Y te preguntarás, bueno, antes de que pasara esto, leyendo unos capítulos atrás, Jesús está pasando tiempo con sus discípulos, ¿sí? Jesús está con ellos, es cuando le lava los pies, cuando les dice que Judas los va a traicionar, cuando le dice a Pedro que lo va a negar, ¿sí? Es lo que está pasando un poquito atrás, antes de esta oración, en esos versículos, en esos capítulos, perdón, ¿sí? Y los está preparando para cuando Él se vaya, ¿sale? El mundo los va a aborrecer, los va a despreciar, los va a odiar. Estas son algunas de las cosas que estaban pasando Jesús con sus discípulos, ¿no? Los estaba preparando para lo que iba a pasar, ¿sí? Estamos viendo el panorama de que Jesús se estaba preparando para entregarse en la cruz por nuestros pecados, ¿sale? Ahora quiero que vayas conmigo a Juan. ¿Estás listo? Que vamos a leerlo, lo vamos a leer todo. Permítanme un poquito. Ok, vamos a leer. Entonces dice, a ver aquí, un poquito arriba. Ok, dice el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, ¿sí? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no soy del mundo, como tampoco no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos dejas estar aquí en este momento, Dios, en este domingo, a esta hora, Dios. Padre, te pido que abras nuestro entendimiento, Dios, que podamos entender, Dios, tu palabra, Dios. Que aún estos minutos, Dios, que vayamos a pasar aquí, Dios, que tengamos el privilegio y que podamos aprovecharlo, Dios, y que podamos aprender algo nuevo, Dios. Te pido, Dios, que aún tú me uses a mí, Dios, que hables tú, Dios, que simplemente sea el instrumento tuyo, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Alabamos y bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces vamos a ver ahora que Jesús ora por los discípulos, ¿no? Y de repente pues te vas a preguntar, ¿por qué razón
Jesús empieza a orar por los discípulos, ¿no? Si estaba orando por él y ahora empieza a orar por los discípulos, ¿cuál sería la razón, no? ¿Cuál es la razón por qué él empieza a orar por los discípulos? Voy a desglosarlos, ¿sí? Vamos a empezar con el 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Durante 3 años Jesús reveló, ¿sí?, el nombre del Padre a sus discípulos. Jesús estaba diciendo que reveló el carácter y el poder del Padre que está en el cielo. Jesús está dando a conocer el poder del Padre, ¿sí? Es lo que estaba diciendo, estaba dando a conocer el poder del Padre, ¿sale? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora aquí Jesús no solo enseñó el carácter de Dios, ¿sí? Jesús demostró el carácter de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Dios es amor o Dios es santo, debe de ser vivido como creído, ¿sí? Jesús hizo ambas cosas por sus discípulos y los guió a vivir y a creer lo que era correcto delante de Dios, ¿sí? Jesús nos manda que hagamos discípulos, ¿sale? Nosotros debemos de enseñarlos a amar a Dios, ¿sí?, que sigan a Dios. Y aquí hay una palabra muy clave que dice: han guardado tu palabra. Cuando pensamos en todos los fracasos y decisiones de los discípulos, ¿sí?, esta es una valoración amable de Jesús. Él les estaba juzgando con generosidad, ¿no? O sea, eran sus discípulos, pero no estaba siendo altanero con ellos. O sea, fue siempre con humildad, siempre fue generoso con ellos, ¿no? A pesar de que ellos la iban a regar en algún momento, ¿no?, de sus vidas, ¿sale? Ahora, han conocido que verdaderamente salí de ti, ¿sí? Puede ser que no entendían a lo mejor todo, pero creían en el origen divino de Jesús, de sus enseñanzas de Jesús. Posiblemente a lo mejor no entendían todo, ¿no?, pero sabían que Jesús era enviado por Dios, ¿sí? Los que le creyeron a Jesús entendían que todo lo que habían hecho, o que todo lo que había hecho Jesús, venía del Padre. Un ejemplo claro, Mateo 16, 13 al 16. Dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sí? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, Jesús afirmó que la fe genuina para salvación que tenían sus discípulos, o sea, Jesús confirmó con esto que realmente creían por fe, que su fe estaba totalmente al 100% creyendo que Él era el Hijo de Dios, ¿sale? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. No ruego por el mundo. Aquí si lo lees puedes decir: bueno, si oró por ellos, ¿por qué no oraba por el mundo? No te puedes confundir un poquito, ¿sí? Pero no es que no le interesara el mundo, ¿sí? Es porque tenía un enfoque, había un enfoque en él, eran sus discípulos. Jesús estaba orando por el instrumento, era el instrumento que Dios iba a usar para salvar a todo el mundo, ¿sí? En ese momento era el instrumento, no era que tú le importabas tanto, por eso estaba orando por ellos, ¿sale? He sido glorificado en ellos, nadie más que Jesús debe ser glorificado entre los cristianos, ¿sí? Mira, hay algunos líderes o personas también que son cristianos como nosotros, que sinceramente le robamos la gloria a Dios, ¿no? Le roban la gloria a Dios y el único que debe ser que tener la gloria es Dios, es Jesús. No hay nadie más que pueda hacer. Sí, posiblemente hay líderes que se enfocan en ellos y que quieren que sus seguidores los hagan sentir bien, o que les digan: qué chido lo hiciste, wow. Pero no se trata de eso. La gloria siempre debe de ser para Jesús, ¿sale? Porque Él hizo el sacrificio, no lo hicimos ninguno de los líderes, lo hizo Jesús, ¿va? Y una palabra muy clave aquí es, en estos versículos, es que dice: tuyos eran. Esa frase resume todo el ministerio de Jesús, con la cruz incluida, ¿sí? Ya que faltaban pocas horas para su cumplimiento, de nuevo Jesús insistió que quienes creyeran en Él les había sido dado por el Padre, ¿sale? La expresión tuyos eran
Es una afirmación contundente de que antes de su conversión, de los discípulos, ya pertenecían a Dios, ¿sí? Esto es cierto debido a la elección soberana de Dios. Ellos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A través de la voluntad soberana de Dios, antes de la creación del mundo, y por lo tanto, independientemente de toda la influencia humana y aparte de todos los méritos humanos, aquellos que son salvos han alcanzado la unidad eterna en Cristo. Sí, puedes tener las mejores palancas del mundo y puedes ser amigo de los mejores pastores de todo el mundo, ¿sí? Pero la salvación o lo que Dios quiere hacer contigo ya lo determinó desde antes de que nacieras, ¿sí? No importa de quién seas amigo, presidente si quieres, pero Dios ya tiene un plan y un propósito para tu vida, ¿sale? Y eso para los discípulos ya existía, o sea, ya existía un plan y un propósito desde antes de la fundación del mundo, que eran las personas que Dios iba a usar, ¿no? Para su cumplimiento. Sí, ahora el 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ya no estoy en el mundo, ¿sí? Su muerte y su regreso al Padre eran tan seguros de Jesús. Trató su partida como con un hecho ya realizado, o sea, lo creyó tanto que aquí oró por sus discípulos, porque ellos tendrán que enfrentar la tentación, el aborrecimiento del mundo sin su presencia y su protección inmediata, ¿sí? O sea, aquí estaba orando que Dios los cuidara del mundo. ¿Por qué? Porque Él se iba a ir con el Padre, ¿sale? Y se iban a quedar ellos iban a quedar en la tierra, ¿sí? También pide que así como la Trinidad experimenta unidad eterna, los creyentes tengan la misma experiencia, ¿sí? En esa parte, para que sean uno así como nosotros, ¿okay? La base de la unidad, ¿sí?, se centra en la adherencia de la revelación del Padre dio a sus primeros discípulos, ¿sí?, a través de sus hijos. Nosotros también permanecemos unidos en la creencia común de la verdad que fue recibida por el Padre. Romanos 8:31-39 dice, se los voy a leer: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni la presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No existe nada que nos pueda separar de ese amor de Dios, ¿sale? Pablo terminó su enseñanza acerca de la seguridad del creyente, ¿sí?, en Cristo, una intensificación de las preguntas y respuestas que sus lectores todavía podrían requerir. El resultado es que una expresión casi poética de alabanza a la gracia de Dios por haber completado la obra de salvación para bien de todos los escogidos que creen. Es un himno sobre la seguridad de salvación, ¿sí? Tú ya no tienes que preocuparte por si vas a ser salvo o no. La salvación es por gracia, ¿sí? Pero no porque no te tengas que preocupar vas a vivir tu vida como se te pegue la gana, ¿no? ¿Sí? Debes de vivir conforme le guste a Dios, ¿sale? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Yo los guardaba en tu nombre.
Jesús los protegió y los mantuvo a salvo cuando estuvo con ellos. Siempre que Jesús estaba con ellos, los mantenía a salvo, los mantenía protegidos, ¿sí? Los cuidaba. Así tú debes de cuidar de tus discípulos, ¿sí? De las personas que estén cerca de ti. Si alguien está hablando de alguno de ellos, debes de protegerlos, debes de proteger sus espaldas, debes de cuidarlos, ¿sale? Debes de amarlos, ¿va? Ahora, el hijo de perdición. ¿A quién creen que se está refiriendo el hijo de perdición? ¿Ustedes a quién creen? A Judas. Sí, aquí está hablando de Judas, ¿sí? A su destino de condenación eterna. La traición de Judas no fue una falla por parte de Jesús, ¿no? O sea, no es que Jesús tuviera la culpa, Jesús no tuvo la culpa, ¿sí? Judas no era de Cristo, era hijo de perdición, ¿sí? Si hubiera sido de ellos, habría sido perseverado hasta el fin, porque ninguna oveja de Cristo termina apartándose del Padre, ¿sale? Y sabes algo, no importa ni las dificultades que estés pasando, no importa por lo que estés pasando, ¿sí? Si eres hijo de Dios, no existe nada, absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios. No existe nada, ¿sale? Siempre y cuando tú seas hijo de Dios, ¿va? Ok, y ¿sabes cuál es la razón por la que tú y yo estemos de pie? A pesar de tantas situaciones y de tantas cosas, porque sabes una cosa, te voy a decir algo. Cuando vienes a Cristo, cuando vienes a ser cristiano, la neta es que la vida te cambia, ¿sí? Y todo mundo te dice que cuando conozcas de Dios, que te ver muy bien y que no sé qué, te dicen muchas cosas, no te dicen la verdad, ¿sí? Pero cuando vienes a Cristo tu vida cambia, tus pensamientos cambian. Y a veces puede que en el proceso tengas caídas y te tengas que levantar. Y en ese proceso puede que digas, chin, me hubiera quedado mejor como estaba antes, ¿sí? Pero ¿sabes cuál es la razón? Que aunque te pase un tren y que estés pasando por los momentos más difíciles, ¿sabes cuál es la razón por la que tú estés de pie hasta el día de hoy? Es por la oración que Jesús hizo hace tantos años. La hizo por ti y lo hizo por los discípulos, ¿sale? Porque te ama, porque realmente cree y sabe que hay un propósito de Él para ti, ¿sale? Dice Romanos 8:34, lo vemos arriba, pero aquí dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No te tienes que preocupar de nada, tienes que preocuparte por buscar de Dios. Es por lo que debemos de preocuparnos, porque Jesús intercede por nosotros aún estando en el cielo, ¿ok? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Algunas palabras aquí que son claves para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, ¿sí? El propósito de Dios es aumentar nuestro gozo, no disminuirlo, ¿sí? El mundo, los deseos del mundo y el diablo nos dicen algo distinto, pero Dios quiere que nuestro gozo cumpla lo que Dios quiere. O sea, debemos de estar gozosos en cualquier momento, ¿sí? ¿Si están conmigo? Ese es el propósito de Dios. Que todos los días amanezcas y digas, qué chido que me pude levantar. Y que le digas, Dios, te doy gracias. Y no que te levantes bien y mañana digas, ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí. No, el propósito de Dios es que tu gozo sea, wow, Dios, qué chido que me dejaste vivir. Voy a echarle ganas y voy a confiar en ti, que voy a tener un día excelente. ¿Sale? ¿Sí? Ahora, no ruego para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿sí? Lo que Jesús pide es que seamos liberados de problemas, ¿sí? Porque pues qué fácil sería, ¿no? Que no tengamos ninguna bronca, ¿sí? O de inconvenientes. Pero ¿sabes qué? Es que nos aferremos, ¿sí? Que nos aferremos a ese conocimiento que tenemos del Padre. A pesar de las dificultades, lo que Cristo pide es que nuestras aflicciones no nos hagan olvidarnos de quién es el Padre y terminemos alejándonos de Él, ¿sí? No es que te vayas y que si tuviste un día malo digas, no manches, ya, mejor me regreso a lo que hacía antes.
mejor me regreso a lo que estaba haciendo, ¿no? Tampoco pide que nos escondamos del mundo, ¿sí? No te está pidiendo que te vayas a una montaña solo, sí, que digas, aquí me quedo, ¿no? Para no tener problemas con nadie, para no tener ninguna bronca, ¿sí? No es que digas, ando chido, ¿no? Nadie me toque. Tampoco se trata de eso. No se trata de que te aísles. No se trata de que pongas tu mente en blanco y digas, así es como debe de estar para que no pase nada, ¿no? O sea, no es lo que nos pide. No nos pide que nos alejemos del mundo, ¿sí? Está pidiendo que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo, ¿sí? Como dice aquí, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, ¿sí? Mateo, mira, esta parte me gusta mucho. Bueno, no, es más abajo. Mateo 5:3 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, todos conocen la sal, ¿sí? La mayoría del mundo de las personas comen sal, ¿sí? Si tú haces una sopa, si en esa sopa tiene agua, tiene cebolla, tiene jitomate, tiene nor suiza, bueno, estoy haciendo un comercial. Si tiene todo ese tipo de cosas, pero no tiene sal, no tiene sabor, ¿sí o no? ¿Sí? Las personas que cocinan, ¿sí o no? Si no tiene sal, no hay sabor, ¿sí? Y Dios lo que está pidiendo, que si tú estás con 5 amigos y ellos no son cristianos y tú sí, que tú vayas y tú cambies el ambiente, que no de ellos te cambien a ti. Y muchas veces nos pasa, a veces somos como ellos, pero debemos de ser diferentes. Ellos deben de ser como nosotros, ¿sí? Porque la sal, todos deseamos la sal, ¿no? Si tú vas a una taquería, 4 personas, y si la sal está hasta la última fila, no te va a dar pena le decir, disculpa, ¿me puedes pasar la sal, por favor? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no tiene el mismo sabor. Un taco sin sal no tiene el mismo sabor, ¿sí? Y así debe de ser. Nosotros debemos de ser personas que quieran estar con nosotros, que digan que tiene él, que yo lo quiero, ¿sí? Debemos de tener una sonrisa. Yo tengo que trabajar en eso principalmente, ¿sí? De decir hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Debemos de ser amables con nuestros vecinos. Debemos de hacer que las personas digan, ven, quiero estar contigo, quiero platicar contigo, ven, ¿qué haces tú para estar así? Eso es lo que Dios nos pide, que no seamos del mundo, que estemos en el mundo, ¿sí? Pero que no seamos del mundo. Que la gente desee estar contigo, así como deseas ponerle tu sal a los tacos o a tu comida, que así seas tú, que seas ese deseo de las personas, decir, oye, Malena, quiero estar contigo, ven, Kenya, quiero estar contigo, que las personas quieran y deseen estar contigo, ¿sale? ¿Están conmigo? Ok, que los guardes del mal, ¿sí? Esto es una referencia a ser protegidos, ya saben de quién, de Satanás y de todas las fuerzas de maldad que están con él. Aunque el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí?, fue la derrota de Satanás, el enemigo sigue suelto y puede maquinar dentro de un sistema de maldad en contra de los creyentes, en contra de los cristianos de Dios, ¿sí?, los creyentes de Dios. Satanás procura por todos los medios destruir a los creyentes, como trató de hacerlo con Job y con Pedro, ¿no?, y a las iglesias en general. Pero Dios es el protector invencible de los creyentes, ¿sí? El enemigo va a tratar por todos los medios, tratar de tumbarte y derrotarte y quitarte del camino de lo que Dios quiere. Va a tratar de desviarte, ¿sí? Pero un claro ejemplo lo podemos ver en Lucas 22, 31 y 32, que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás. Bueno, aquí en esta parte Jesús es cuando le va a decir la mala noticia, ¿no?, a Pedro, que lo va a negar, ¿sí? Por ahí estamos. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes esto a tus hermanos. En la versión NBI dice, para que quede más claro, dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, ¿sí? Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayudes a tus hermanos a permanecer firmes, ¿sí? No importa la situación que pase, ¿sí? Dios ya te preparó para esa situación, ¿sí? Ya estás preparado para lo que vaya a pasar.
¿sí? Aquí una parte que me gusta mucho, que dice, no simplemente habla de Pedro, ¿no? Porque dice a ustedes, me pidió a ustedes para sacudirlos, ¿sí? O sea, les quería poner una buena, ¿no? Que se alejaran de Dios. Pero Jesús intercedió aún por ellos, ¿no? Para que no pasaran por esto. Pedro sí, posiblemente sí. Bueno, Pedro sí lo negó, ¿no? Pero aquí dice, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Pedro lo negó las 3 veces que lo había negado, pero no se quedó ahí, ¿sí? Sí se agüitó, sí se desanimó, sí estuvo agüitado, ¿no? Pero regresó a él, ¿sí? Regresó a él y fue uno de los discípulos más grandes de Cristo, ¿sale? Primera de Pedro 5:8 dice: ser sobrios y velad por vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, el enemigo anda sobres por todos los hijos de Dios, ¿sí? En cualquier momento, siempre va a estar detrás de ti. Si una confianza firme en el cuidado soberano de Dios, ¿sí? No significa que el creyente pueda vivir sin cautela. El enemigo que siempre anda detrás en contra de los creyentes de Dios hace necesario que siempre estemos alerta y a la defensiva y conectados con Dios, ¿sí? No porque ya la soberanía de Dios, no porque Dios ya te diga, no, ya tengo un plan y un propósito para ti, va a estar bien chido, y no vas a decir, ya me voy a meter donde yo quiera y voy a hacer lo que se me pegue la gana. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que realmente tú también pongas de tu parte y no te dejes influenciar porque lo que el enemigo quiere, ¿sí? Porque es bien fácil que él nos quiera desviar del camino, de lo que Dios quiere hacer, ¿sale? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El concepto de santificación tiene que ver con apartar algo para algo particular, ¿sí? En este sentido, los creyentes son apartados para Dios, los creyentes tú y yo. Y sus propósitos de manera exclusiva es consecuencia. El creyente solo hace lo que Dios quiere y aborrece todo lo que Dios aborrece, ¿sí? La santificación solo se alcanza por medio de la verdad, que es la revelación dada por el Hijo acerca de todo lo que el Padre le mandó comunicar y que ahora está contenida en las Escrituras por los apóstoles. Santificación, apartados para Dios, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías sido apartado para Dios. Tú ya tenías un plan y un propósito de parte de Dios en tu vida, ¿sí? En tu corazón ya está algo destinado para ti, ¿sí? Pero todo depende también de que nosotros qué tantas ganas le echemos, ¿sí? Qué tanto podamos hacer, ¿ok? El micrófono. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿ok? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Sí, como te decía hace rato, no es que te vayas a un monasterio o que te vayas ahí donde nadie te toque, ¿no? Y puedas decir, no me toques porque estoy chido y no quiero que nadie me hable, ¿sí? Esto de poner algo apartado para el uso exclusivo de Dios es que, como te decía hace ratito, o sea, donde tú estés, donde tú te pares, tú eres una luz que refleja el amor de Dios, ¿sí? Tú eres apartado de Dios para cambiar el ambiente en donde estés. Ese es el propósito que tenemos en Dios, ¿sí? Ahora, el Hijo de Dios vino del cielo. Jesús vino del cielo, ¿sí? Se hizo hombre y vivió una vida perfecta en obediencia, ¿sí? Murió en la cruz, resucitó al tercer día para que los hijos del Padre pudieran ser santos. No lo hizo para vivir como nos dé la gana, sino para que llevemos una vida que le agrade a Dios. Todo el sacrificio que Jesús hizo, no lo hizo para que lo hagamos, para que vivamos como se nos pegue la regalada gana, no. No es para eso. Es para que realmente vivamos una vida que le agrade a Dios, ¿sí? Y tú y yo, nosotros no vivimos para ganarnos el favor de Dios, ni para que Dios no nos castigue, ¿no? Porque cuántas veces nos enseñan que no, tienes que hacer esto para que
para que tengas el favor de Dios. Tienes que hacer esto para tener el favor de Dios. Tienes que hacer esta cosa, tienes que hacer esto. Tienes que venir a la iglesia a servir para que tengas el favor de Dios. Tienes que venir a servir el día que vayan a limpiar para tener el favor de Dios. No se trata de que tengas un hueso a tu disposición. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de que realmente entiendas que estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, ¿sale? Es de lo que se trata esto, ¿sí? Y no se trata de que también, porque muchas veces te dicen, si haces eso te va a castigar Dios, si haces eso te va a castigar Dios. No se trata de eso, ¿sí? No somos personas santas, no somos personas perfectas, ¿sí? Somos personas que realmente, si tenemos una comunión con Dios, entendemos de qué se tratan las cosas, ¿sale? ¿Y cómo es ese proceso de santificación? ¿Cómo es ese proceso de decir, cómo es que puedo llegar a ser santo? No te estoy hablando de que seas santo como un super saiyajin, no de ese tipo de cosas, no. ¿Cómo puedes llegar a ser santo? ¿Sí? Es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Si la palabra de Dios sin la palabra de Dios no puedes ser santificado, no puede haber santificación. Sí, porque en la palabra de Dios aprendemos quién es Dios, aprendemos quién es Jesús, aprendemos del sacrificio de Jesús, aprendemos de lo que Dios quiere para nosotros, ¿sale? Y el crecimiento espiritual siempre va marcado por una apetencia intensa y un deleite exquisito de la palabra de Dios, con la misma intensidad que el apetito de un bebé por la leche materna, ¿sí? Está más claro que el agua esto. ¿Y cómo es eso? Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? Y este es un claro ejemplo más, bueno, para las mamás que en algún momento amamantan a sus niños, o a los papás que les dan leche. Te ha tocado ver, o a los tíos también, o primos, cuando un niño tiene mucha hambre. Les ha tocado, ¿sí? Y no le dan de comer, ¿qué hace? ¿Cómo se pone? ¿Sí? Llora y llora y llora, y hasta te calan los oídos y le dices, ¿sí o no? Ya calla tu niño, ya calla ese niño, ¿sí o no? ¿Sí? Y cuando se lo dan, ¿qué hace? Se calla, ¿sí? Y a veces cuando agarran la mamila o el pecho, empiezan hasta con desesperación a comer, ¿sí? Así es como debes de desear la palabra de Dios. Y la neta, vamos a ser bien sinceros y bien honestos. Tienes una Biblia y tienes la televisión. Vamos a ser honestos, la neta. ¿Qué es más fácil agarrar? ¿La televisión o la Biblia? La televisión. La neta, la televisión a veces es más fácil. Pero en la televisión no vamos a aprender muchas cosas. Bueno, si ves solo películas cristianas, ¿no? Que hablen de Dios o de Jesús. Sí, pero si te pones a ver Netflix y hay tantas series, tantas cosas, las novelas, y que la viejita ya se puso mal, y que mi abuelita ya se siente mal porque está viendo la novela. Es lo que vas a aprender. Y que ves puras noticias, ¿sí? Sí, y en las noticias que te dicen lo que está pasando, y no es que te diga, ay, aíslate de eso, no. ¿Sí? Pero si realmente tú lees la palabra de Dios, si te enfocas en decir, bueno, hoy no voy a ver tele, voy a agarrar la Biblia y le voy a pedir a Dios que me ayude, que me dé sabiduría para poder entender su palabra, créeme que vas a tener una vida como le agrada a Dios, ¿sí? Vas a tener un corazón deseoso por buscar más de Dios, y vas a entender cada cosa que Dios quiere hablarte, ¿sale? ¿Sí? Ok, entonces les voy a pedir de favor que en la semana, si quieren hacerlo, si no quieren no lo hagan, pero Dios los está viendo, lean su Biblia 5 minutos, lean un versículo, ¿sí? Lee un versículo, por decir, puedes leer el que tú quieras, y haz un devocional, ¿sí? Hay que enseñarnos a leer la palabra de Dios, hay que enseñarnos a leer la Biblia, ¿sí? Cuando realmente la entiendes, no es aburrida. Cuando lo haces de corazón y cuando le pides a Dios que te dé sabiduría para hacerlo, no es aburrida la Biblia, ¿sale? Y miren, yo aprendí 2 cosas importantes aquí en esto, ¿sí? A lo mejor van a decir, bueno, pero ¿por qué tan cortito? ¿Por qué siempre se acaba tan temprano, no? Yo les voy a decir una cosa, porque así como ustedes, yo estoy en un aprendizaje también de la palabra de Dios, ¿sí? Y como decía Alex, a mí me da miedo meter algo que no sea de Dios, y no quiero ser así. Yo les doy lo que realmente a mí Dios me habla, y trato de hacerlo para que entendamos juntos lo que Dios quiere de nosotros, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Esto, miren, muchas veces
Podemos pensar que ser un discípulo es algo que no es para cualquier persona, ¿sí? Que de verdad, pues cualquier persona que ama a Dios nos hace creer que solo es para personas más sabias de la tierra y que son selectas muchas veces. Piensas que tú no calificas para ser un discípulo de Cristo, ¿no? Muchas veces piensas que tal vez porque yo estoy aquí arriba, porque Güero se sube, porque Alex se sube, a lo mejor puedes pensar que porque somos personas perfectas, pero estás en un error. No somos personas perfectas, no somos personas que volemos sobre la tierra. Eso no es cierto. Somos personas imperfectas, tanto como ustedes. Nosotros somos iguales, ¿sí? No es que seamos diferentes, ¿sí? Para ser un discípulo en la tierra, para ser un discípulo de Jesús, ¿sí? ¿Sabes una cosa? No es que sea la última maravilla de la tierra. Ser un discípulo conlleva muchas cosas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en estos 12 alguna vez? ¿Sí? Imagínate qué estaba pasando por su cabeza en esos momentos, ¿sí? Era difícil para ellos, ¿sí? No era fácil. Era difícil para ellos. ¿Te imaginas la cara de preocupación al saber que su maestro los iba a dejar en el mundo solos? ¿Te puedes imaginar eso? ¿Qué iba a hacer? Imagínate creer esto de que, bueno, pues él ya se va y nosotros nos vamos a quedar 12 locos. Tú no te imaginas si realmente dijeron, no manches, imagínate, no sé, Pedro a Tomás, no manches, Tomás, ¿qué vamos a hacer? Y Tomás, como solo quería ver fe, solo no creía ni por fe, no sé, no sé, imagínate la preocupación que ellos tenían. ¿Te has puesto a pensar en ese proceso que ellos pasaron en ese momento, cuando Jesús iba a ser entregado? ¿Sí? No era algo fácil para ellos, ¿sí? Y tampoco, si no era algo fácil para ellos, ¿cómo quieres que sea fácil para ti? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir mi vida tiene que ser de maravilla? Mi vida tiene que caminar bien, ¿sí? Va a haber momentos en que vas a ir caminando por el camino correcto, pero de repente vas a tener una caída, ¿sí? Pero no es para que te quedes ahí. No es para que te quedes tirado en ese momento y digas, ay, aquí me quedo, ya me desvío. No, es para que te levantes, ¿sí? Para que sepas que dependes de Dios, que no dependes de ti, ¿sí? Ahora, los iban a aborrecer, ¿sí? Iban a ser perseguidos. Imagínate, iban a aborrecerlos, sí, porque eran blasfemos. Los iban a odiar, ¿sí? En la semana estaba viendo un poco una película sobre Pedro, ¿sí? Era cuando él estaba en la cárcel. Pedro, uno de los grandes discípulos de Jesús, ¿sí? A él lo golpearon, ¿sí? Lo crucificaron de cabeza porque decía que no era digno de morir como el maestro. O sea, si realmente, y no te voy a espantar, ni quiero que te sientas espantado, ni mucho menos, ¿sí? Gracias a Dios vivimos en un país donde podemos adorar a Dios como sentamos hacerlo. Hay países donde no se puede, pero yo no quiero elevarte a las nubes y decirte, ser cristiano es la mejor manera de vivir en tu vida. Vas a tener una vida gloriosa, vas a tener todo lo que quieras en el mundo, vas a tener todo lo que desees. Ese no es mi estilo de decirte las cosas, porque no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que entiendas de que dependes de Jesús, dependes de Dios, ¿sí? Y no te elevas al cielo diciendo, te va a ser de maravilla. Te digo desde el principio que no va a ser fácil, ¿sí? Pero va a valer la pena, porque tenemos una vida eterna que nos prepara para vivir adorando a Dios, ¿sí? Ahora, dos partes importantes que yo aprendí aquí, quiero decírselos, ¿sí? Hace tantos años que aprendimos, que estos 12 discípulos, estas 12 personas dejaron un gran ejemplo, ¿sí? Los 11, voy a dividirlo en dos, los 11 de ellos nos enseñaron que a pesar de las dificultades, de los procesos que te toquen vivir, existe un Jesús que oró por ti, ¿sí? Y ya tomó tu lugar del pecado en la cruz. Que aunque tengas una vida de imperfección, Él está ahí para enseñarte a vivir a través de su palabra. Estos 11 nos enseñaron a depender de Dios, a depender de Jesús, no a depender de nuestras fuerzas, porque si dependes de tus fuerzas va a ser complicado que vivas esta vida, ¿sí? Va a ser complicadísimo, ¿sí? Porque las broncas ya las tienes en las buenas y en las malas, pero cuando aprendes a depender de Dios,
te garantizo que tu vida es más fácil. No es una vida perfecta, pero tu vida es más fácil cuando dependes realmente de Dios, ¿sí? Ahora, no te estoy diciendo que, bueno, dependo de Dios y voy a dejar mi trabajo y me voy a poner a leer la Biblia. No, no te hablo de eso, ¿sí? Depender de Dios es que leas tu Biblia, que pongas por práctica lo que lees, lo que escuchas. Eso es depender de Dios, ¿sí? Ahora, el otro, ¿de quién creen que es el otro que estoy hablando? ¿De quién? 12, 11 y 1, 12. De Judas. No me pusieron atención. Ok, eso aprendimos de los 11, ¿sí? Ahora, Judas nos enseña que puedes rendirte y pensar que estás viviendo una vida amando a Dios, pero al final nunca tuviste una relación con Jesús, ¿sí? Todo lo tomabas a la ligera. No te hablo, como te decía, de perfección. Te hablo de que seas como seas, hay un plan y un propósito de Dios para tu vida. Puedes decir, bueno, yo voy a la iglesia cada 8 días, vengo a la oración los miércoles. Si no vienen, pueden venir a las 9:30, los que tengan tiempo. Se pone bien chido, pregúntenle a Kenya si no. Puedes decir, bueno, yo voy a la iglesia cada 8 días, yo estoy con mis camaradas que son cristianos, me la paso bien chido, ¿no? Bien de lujo. Y sí, posiblemente hasta estés mejor que yo, supuestamente. Pero luego a veces son puras apariencias y puede ser como Judas. Él estaba entre ellos y jijiji, jajaja, decía que lo amaba, que lo quería, pero decidió entregarlo. ¿Por qué? Porque no era de los 12, porque él era hijo de perdición, ¿sí? Porque a pesar de que estés en una iglesia y de que puedas venir y que levantes tus manos, tu relación debe de ser personal con Dios. Tu relación debe de ser personal con Jesús. Eso es lo que importa, ¿sí? Lo que hagamos aquí, como siempre te lo digo, te puede ayudar en cualquier momento, puede que no te ayude, ¿sí? Pero tu relación verdadera, donde realmente vas a entender quién es Dios, quién es el que te ama, es buscándolo en su palabra y teniendo tu tiempo personal con Él, ¿sí? Es solamente en ese lugar. Ahora, ya vamos a concluir. Si quieren, pónganse de pie. Existe una oración, ¿sí? que hace un eco en la eternidad, ¿sí? Esa oración que hace un eco en la eternidad, Jesús está intercediendo por sus hijos. Él está a la derecha del Padre intercediendo por sus hijos. Y ¿sabes qué? Posiblemente, yo te voy a ser sincero, esta oración que realmente vemos aquí, orando por sus discípulos, es Jesús que está aún desde hace tantos años, oró por ti. Esa oración te ayuda para vivir una vida que le agrade a Dios, ¿sí? Es una vida que realmente le pertenece a Dios. Tú no te perteneces para hacer lo que te dé la gana. Puedes hacer lo que quieras, lo que esté en tus manos, ¿sí? Pero tu vida pertenece para adorar a Dios, para hacer luz, ¿sí? Para ser una persona que realmente demuestre el amor de Dios. Eso es lo que yo entendí en esto, ¿sí? No te preocupes por lo que vaya a pasar mañana. No te preocupes por las dificultades. Confía en que ya tiene Dios un plan y un propósito para tu vida, ¿sí? Quédate con eso. Y si apuntaste los versículos, léelos en la semana, ¿sí? Que sean de bendición para tu vida, ¿sí? Está en ti el que quieras y desees realmente conocer a Dios como te ama, ¿sale? Si quieres, cierra tus ojos. Vamos a cantar una canción con Kenya. Adora a Dios. Si sientes darle gracias por lo que hizo por ti, hazlo, ¿sí? Porque hace tanto tiempo que Jesús, a través de su oración hacia nosotros, sus discípulos, estamos aquí para ser discípulos, ¿sí? Para que conozcan de Él y haya más personas que conozcan de Él. Cántalo con tu corazón.